Mónica Paul es la fundadora del método musicoterapia con la arpa, homeópata clásica, naturópata, enfermera especializada y musicoterapeuta. La musicoterapia con la arpa pertenece al campo de la medicina musical. La base es la cama de sonido armónico con 112 cuerdas afinadas a 432 hercios. Las claves de este método son las vibraciones armónicas y el sonido. Mónica Paul se inspiró en el estudio del conocimiento de la memoria del agua de Masaru Emoto, a quien conoció personalmente. La musicoterapia con la arpa nace de la experimentación y experiencia profesional adquirida por Mónica Paul a lo largo de los años. El ser humano está formado por un 70-80% de agua. El cuerpo humano está compuesto por células en las que se mueve el fluido celular y en las que la energía vibratoria está siempre presente. Cada órgano vibra con su propia frecuencia vibratoria independiente. Realmente, se puede decir que todos los órganos tocan en armonía entre sí como una gran orquesta. Este proceso está controlado por nuestra fuerza vital o chi. Cuando alguien enferma, la frecuencia, la vibración en la célula, cambia. Así que se puede decir que el ser humano cambia y a menudo vibra desarmónicamente. En la cama armónica de 112 cuerdas, en 432 hercios, la persona siente estas vibraciones gracias al agua en el cuerpo y las siente especialmente en los campos de interferencia de su cuerpo. Junto con el paciente, la terapeuta intenta, en primer lugar, identificar estas células desafinadas y estimularlas si es necesario, o simplemente sedarlas para resintonizarlas, para devolverlas a su armonía natural. La musicoterapia con la arpa es una terapia médico-musical que trabaja, entre otras cosas, con las frecuencias. La base fundamental es la frecuencia de 432 hercios. La persona siente estas vibraciones, percibe sus bloqueos energéticos y siente un efecto positivo que da equilibrio a nivel físico, emocional y espiritual a través del tratamiento. En septiembre de 2020, Mónica Paul comenzó un proyecto de investigación de aproximadamente un año en el Departamento de Oncología del Hospital Alta Valdesa de Poggibonsi, en concreto en el Hospital de Día, donde se administra la quimioterapia, bajo la dirección del médico jefe Dr. Martignetti. El equipo médico está formado por 6 médicos especializados en oncología y quimioterapia. Todos los pacientes que participaron en el estudio con el método musicoterapia con la arpa procedían de este departamento. El proyecto recibió el nombre ARPAS. Esto significa armonía, relajación, confort, alivio de los síntomas. El proyecto ARPAS supuso el estudio combinado de 60 pacientes, de los cuales solo 30 iban a ser tratados con la cama de sonido armónico. Los otros 30 se utilizaron como referencia de control en el estudio. Se midió la frecuencia del pulso, la presión sanguínea y la saturación de oxígeno en sangre en todos los pacientes antes y después de la quimioterapia, y todo fue registrado en sus historiales médicos. Los 30 pacientes a los que se asignó la terapia recibieron, antes y después de la quimioterapia, una sesión en la cama de sonido armónica. Estos pacientes participaron en un total de 8 sesiones múltiples según el método de musicoterapia con la arpa en la cama de sonido armónico. Se entregaron los siguientes cuestionarios a los 60 pacientes: escala de mindfulness, termómetro de estrés, escala de Hamilton para la depresión. Las diferentes sesiones del proyecto ARPAS sobre la cama de sonido armónico de 112 cuerdas se llevaron a cabo de la siguiente manera. El paciente se acuesta en la cama de sonido armónico. Mónica Paul realiza
un diagnóstico energético en la cama de sonido. Se pide al paciente que preste atención a sus sensaciones físicas, emocionales, espirituales y mentales, y a prestar atención a las áreas y zonas donde las vibraciones penetran en el cuerpo mientras se reproducen en la cama de sonido, y cómo y dónde se extienden o expanden y qué tonos le mueven emocionalmente en particular. Al final del tratamiento, los pacientes informan de sus experiencias y se les pide que escriban un diario clínico sobre sus sentimientos, sensaciones corporales y sueños. Los pacientes también eligen uno o varios diapasones, con una frecuencia específica, elegidos inconscientemente según las preferencias personales del sonido. Los diapasones utilizados en la terapia son de los siguientes conjuntos: chakras, meridianos, frecuencias de solfeggio, frecuencias de los órganos, frecuencias de Fibonacci y ADN. El paciente también es apoyado y guiado con técnicas de respiración según el método Middendorf y del pranayama, según la localización de los campos de interferencia, el problema con los órganos y los problemas mentales o las percepciones erróneas que son la causa de la necesidad de terapia. A través de la terapia de diapasón con sus diferentes vibraciones, se realiza una terapia ampliada, individual y más profunda para la armonía interior y la reparación de las células humanas y sus órganos. Las directrices de la homeopatía clásica, como la regla de Hering, el Tao, las enseñanzas de los meridianos, las 5 fases de transformación de la medicina china y las enseñanzas de la Ayurveda con el Nada y el Pranayama Yoga, han ayudado a Monica Paul a encontrar una terapia específica para cada paciente. Tras el tratamiento en la cama de sonido, el paciente se somete a la quimioterapia ordenada. Después de la quimioterapia, la persona se acuesta de nuevo en la cama de sonido armónico y se realiza un nuevo tratamiento con el método de musicoterapia con la arpa. Al final del segundo tratamiento, se pide además a los pacientes que compartan sus sentimientos y completen su diario. También se piden deberes para que todos tengan la oportunidad de seguir trabajando en las fases de transformación interior que se están produciendo. Mi llamo Angelo Martignetti, soy el director de la oncología. Yo me llamo Angelo Martignetti, soy el director del Departamento de Oncología del área de la Alta Valdesa, que pertenece al grupo oncológico de la AS suroeste de Toscana. Nosotros hemos participado con mucho gusto en este estudio de investigación, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y decidimos, ya que algunas experiencias, en definitiva, de algunos pacientes individuales parecían dar un resultado interesante, decidimos hacer nuestra propia investigación clínica para demostrar científicamente, con métodos objetivos, que este tratamiento es eficaz, que mejora efectivamente la vida de nuestros pacientes. La experiencia de la musicoterapia con la arpa. La experiencia de la musicoterapia con la arpa fue muy bien recibida por nuestros pacientes, en particular por una de mis pacientes que estaba exhausta por el sufrimiento de la enfermedad, cáncer de mama con metástasis en los huesos, y por el sufrimiento de haber perdido hace un año a un sobrino de 20 años en un accidente de coche. Se sintió completamente comprendida y atendida por Monica Paul. Tras las sesiones de musicoterapia, el estado físico de la paciente mejoró debido a la reducción del dolor óseo causado por la metástasis y su estado mental y psicológico también mejoraron. Puedo decir que durante la ausencia de Mónica y la suspensión de la musicoterapia, el estado depresivo de la paciente reapareció de forma intensa, hasta el punto de requerir ayuda farmacológica. Mónica, gracias al uso de la cama armónica, pudo entrar en sintonía con nuestros pacientes y aligerar su carga emocional al enfrentarse a los tratamientos contra el cáncer. Espero que la investigación del método de musicoterapia con el arpa dé buenos resultados en el campo de la oncología y se haga cada vez más popular en los hospitales. Un agradecimiento especial a Monica Paul por todo el compromiso y la pasión que ha demostrado en estos meses de trabajo en nuestro hospital de día de oncología.
il percorso con la chemioterapia mi è stato... Cuando prácticamente había empezado con la quimioterapia, también me ofrecieron empezar a hacer esta arpaterapia y yo pues he aceptado. En este recorrido me di cuenta de que cuando se tocan estos acordes, estas vibraciones entran en las células de mi cuerpo. Y en lo que a mí respecta, siempre siento una gran sensación de calor por todo el cuerpo, especialmente en mis piernas, mis pies, pero sobre todo una fuerte sensación de calor en mis manos. La última vez también tuve una sensación diferente, como si esas vibraciones pasaran incluso por encima de mis piernas. Para mí, también ha sido muy importante la respiración, porque al hacer esas respiraciones fuertes y soltar el aire de forma contundente, puedes relajarte y puedes manejar tu cuerpo de tal forma que no te dé pánico la quimioterapia. Así que, en definitiva, puedes hacer la terapia de forma mucho más relajada. Para mí, fue una experiencia nueva y positiva, que sin duda alguna recomiendo a todos los pacientes de oncología. Diciamo, quando mi hanno proposto questo progetto... Bueno, digamos que cuando me propusieron este proyecto, al principio era un poco, digamos, escéptica, porque yo soy una persona muy cínica, muy racional, y por eso no creía realmente en ello. Pero me dije a mí misma, vamos a intentarlo. Sí, me dije, ¿por qué no intentarlo? Empezamos el proyecto y desde el principio sentí que cuando estaba tumbada en la cama armónica, sobre todo la primera vez, las vibraciones llegaban a mi zona de operaciones, a mi pecho, y de forma muy fuerte. Sentí vibraciones de una forma muy fuerte dentro de mí. ¿Ha sido bueno o algo feo? No, fue una experiencia realmente agradable, una cosa muy bonita, tanto a nivel de relajación antes y después de la quimioterapia, como a nivel propio de la cabeza. Porque gracias a estas sesiones, digamos que también me ayudaron psicológicamente. Digamos que estas sesiones me ayudaron más que la ayuda psicológica que nos puso el centro. Luego cambié de opinión porque me ayudaron, sí. Bueno, pues yo tengo una historia familiar bastante... donde la experiencia del cáncer es desgraciadamente una constante. Yo sabía que también tendría que enfrentarme al cáncer, aunque no tan joven, pero lo esperaba. Obviamente, cuando me lo diagnosticaron, estaba bajo estrés psicológico, lo que me llevó a aislarme, y así pasaba mis días, aislada de todo el mundo, de mi familia, de mis hijos, en una habitación a oscuras sin hacer nada. Luego, esto se incrementó por el miedo al COVID, porque tenía que hacer sesiones de quimioterapia, pero estaban vinculadas al hecho de que si me contagiaba o no de COVID. Así que existía el temor de no poder seguir efectivamente las sesiones de terapia. Así que había un aislamiento dentro del aislamiento, si se puede llamar así, porque tenía que estar aislada en una habitación para evitar el contacto con mis hijos, que iban al colegio y podían ser portadores de COVID. Así que el estrés psicológico al principio estaba en su nivel más alto. La terapia con el arpa me ayudó, porque me ayudó a desbloquearme. E inconscientemente sucedió poco a poco, lentamente, incluso sin que me diera cuenta. Pero cada vez las cosas iban un poco mejor. Me desbloqueaba, era capaz de aislarme cada vez menos y de hablar más. Por eso hubo como una especie de crescendo, de emociones positivas también en esto. Y eso pues me llevó a tener una vida a día de hoy de relaciones reales, normales, como eran antes.